Evangelio de hoy, martes 13 de mayo de 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: Ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé, y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces, Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Salmo de hoy. Alabad al Señor, todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles, filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión: uno por uno todos han nacido en ella, el Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan: todas mis fuentes están en ti. Reflexión de las lecturas. Queridos hermanos y hermanas, hoy el Señor nos habla a través de dos momentos muy significativos de la vida cristiana. En el primer pasaje, contemplamos a Jesús paseando por el templo, y en el segundo, vemos cómo la fe comienza a florecer, más allá de las fronteras del pueblo judío en Antioquía. Ambos textos nos invitan a una pregunta esencial: ¿somos verdaderamente discípulos de Cristo? ¿Escuchamos su voz? ¿Vivimos como auténticos cristianos? En el Evangelio Jesús no se esconde. Él habla con claridad, pero sus oyentes no quieren creer. No es que falten pruebas. Las obras que hace en nombre del Padre son testimonio suficiente. Pero hay corazones cerrados que no pertenecen a su rebaño. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco, y ellas me siguen, dice el Señor. ¡Qué palabras tan profundas! Ser cristiano no es simplemente decir creo en Dios, sino escuchar a Cristo, dejarse conocer por Él y seguirlo con fidelidad y confianza. Hermanos, hay muchas voces en el mundo que compiten por nuestra atención,
voces que nos llenan de miedo, de confusión, de egoísmo. Pero el que pertenece al rebaño de Cristo sabe reconocer su voz en medio del ruido, una voz que da paz, que da sentido, que nos llama por nuestro nombre y nos conduce a la vida eterna. Y esta identidad cristiana, esta pertenencia al rebaño del buen pastor, se hace visible en la comunidad de Antioquía en el segundo texto. Aquel lugar que al principio no conocía a Cristo, se convierte en cuna del nombre que hoy llevamos con orgullo, cristianos. Allí, gracias al celo de algunos hermanos y al impulso del Espíritu Santo, muchos se convierten. Allí, Bernabé, hombre lleno de fe, anima a todos a permanecer fieles al Señor. Y allí, junto con Saulo, el mismo que antes había perseguido a los cristianos, forma una comunidad viva, en la que Cristo es el centro. Queridos hermanos, ser llamados cristianos no es un título cualquiera, es una vocación, es un compromiso, es vivir en comunión con Cristo y con los hermanos. Es, como Bernabé, alegrarse al ver la gracia de Dios actuando en los demás. Es, como Saulo, poner nuestros dones al servicio del Evangelio. Es, como las ovejas del rebaño, escuchar la voz del pastor y seguirlo con confianza, incluso cuando el camino es difícil. Hoy, más que nunca, el mundo necesita cristianos auténticos, no de nombre, sino de vida. Hombres y mujeres que escuchen la voz del Señor, que vivan en comunidad, que no tengan miedo de predicar con el ejemplo, incluso más allá de sus propios círculos. Como aquellos primeros discípulos en Antioquía, estamos llamados a dar testimonio con alegría, con valentía y con fidelidad. Pidamos al Señor que nunca dejemos de escuchar su voz, que permanezcamos firmes en su amor y que, allí donde estemos, se nos reconozca no solo por lo que decimos, sino por cómo vivimos, como verdaderos cristianos. Amén.